Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. Nos encontramos en la Torá, escrita por Moisés. Estamos en el libro de Bereshit. Así que les invito a tomar sus Biblias, sus lápices para que tomen apuntes y podamos darle lectura a este capítulo. Capítulo 10 de Génesis. ¿Ya? Nosotros vimos el capítulo 11 anteriormente por el tema de su orden, de la narrativo, porque el capítulo 11 presentaba las mismas lenguas de toda la tierra. Y en el capítulo 10 es donde ya se dividen las lenguas y se establece cada nación en su lugar. Me quedó algo pendiente en el capítulo 11, que es la fecha de Nacor, la fecha de nacimiento. Si recordamos, es en el 1916. Y dice el libro de Jacer, en el capítulo 24, que vivió 172 años. Nacor, estoy hablando de Nacor, el hermano de Abraham y de Aram, ¿ya? Hijo de Taré. Esto me da una suma de 2088 años. 2088, perdón, este es el año en el que murió Nacor. Muerte de Nacor, hermano de Abraham. ¿Ya? Eso es un datito pendiente. Y lo otro, quería aclarar que en el capítulo 2 del Génesis, en el verso 11, donde dice que el río pasaba por la tierra de Jávila, yo les dije que la tierra por donde era indicaba la tierra de India, pero estudiando las investigaciones que he hecho me indica que es la tierra de Arabia Saudita. Arabia Saudita, para que hagan la corrección en sus Biblias si tomaron el apunte y pongan que es la tierra de Arabia Saudita, donde se estableció los ismaelitas, ¿ya? Eso quería aclarar antes de comenzar este capítulo 10, ¿ya? Así que ahora vamos a dar comienzo al libro de Bereshit, Génesis capítulo 10. Dice, verso 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noaj, Shem, Ham y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. ¿Ya? Entonces acá el escritor no está haciendo mención de los descendientes de Noaj o Noé. Esto es Noaj. Y dice que él tuvo 3 hijos. A Sem, que es Shem, a Ham, que es Cam, en sus Biblias traducidas al español, y Jafet, que es Jefet. ¿Ya? Ya le he dicho lo que significan los nombres de estos patriarcas. Ya sabemos que Shem tiene que ver con nombre, con remanente, el que va a llevar la palabra del Todopoderoso. Ham significa cálido, caliente, por la zona tropical donde él habita, que es África. Y Jefet, que significa aumentar, como expandirse, ¿ya? Porque después del diluvio iban a aumentar los hombres en la tierra nuevamente, ¿ya? Shem es ancestro de los pueblos semitas. Estos se ubican en todo el sector del Medio Oriente. Ahí tenemos a los hebreos, tenemos a los sirios, a los asirios y a los caldeos. Los hijos de Jefet son los europeos, los celtas, los que viven en Irlanda, en Francia, Inglaterra, todo lo que es los Países Bajos, ¿ya? Todo lo que se encuentra, digamos, al norte de Israel. Y están los persas, están los griegos y los medos. Y Ham,
que es todo el continente africano lo que pobló estos descendientes de Ham, los hijos de Noé, ¿ya? Verso 2 dice: los hijos de Jefet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Estos son siete hijos. Gomer tiene relación con Galicia, con la gente que vive en Galicia, el sector, lo que conocemos como Gálatas en el Nuevo Testamento, son llamados los gomerenses. Esto lo podemos ver en un diccionario que es de España antigua, se llama Diccionario de la España antigua. Ahí se puede sacar esa información sobre los gomerenses, sobre los Bartonín, ya que igual aparecen los descendientes de Bartonia. 7 hijos. Tenemos entonces a Gomer, que es todo lo que es Galicia y sus alrededores. Magog, Magog está relacionado con Rusia. Madai, que sería Media o los medos, ya. Magog, perdón, es todo lo que es con Rusia, tiene que ver con Ucrania y tiene que ver con Asia Menor. Madai serían los medos. Javán es todo lo que es Grecia, Macedonia. Mesec es Moscú, y el sector cerca de ahí de Rusia igual. Tubal son los de Turquía, y Tiras tiene que relación con los habitantes de islas, ya, de las islas que hay ahí al norte de Israel. Verso 3, Génesis capítulo 10, verso 3. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Ya vimos que los otros, Gomer es todo lo que es Galicia, lo que es Gálatas, ese sector, los gomerenses, ¿ya? Y los Askenaz. Los Askenaz los podemos encontrar son los franceses que viven en Francia. Esto aparece en el libro de Jasser, en el capítulo 10, verso 8, pero no le vamos a dar lectura. ¿O lo puede ubicar? Sí. Capítulo 10, verso 8. Sí. Por favor. Y los hijos de Gomer, de acuerdo a sus ciudades, fueron los Francum, quienes viven en la tierra de Franza, junto al río Franza, junto al río Sena. Gracias. Ya, entonces, ahí lo podemos ver, corroborar esto del hijo de Gomer. Askenaz son los franceses en Francia. Ya en el libro de Jasser, en el capítulo 10, en el verso 8, nos da esa información. Tenemos Rifat. Rifat es el sector de Alemania, de Prusia y de Berlín. Ya ese sector es el de los de Rifat. Ya tiene que ver con los Bartonín. Si ustedes los buscan en el diccionario de la España antigua, va a aparecer como los Bartonín, como el sector de Bartonia. Y tenemos los hijos de Togarmas, que son los frigios. ¿Ya? Verso 4. Génesis capítulo 10, verso 4. Dice: los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodamín. ¿Ya? Entonces, Javán tiene relación con los griegos y en el sector de Macedonia, Grecia y Macedonia. Elisa tiene relación con Italia. Tarsis tiene relación con España. Y Quitín tiene relación con los romanos, ya que es lo mismo después cuando la gente de Quitín se relaciona con la gente de Edom, que son los edomitas, y nacen los idumeos, ya como el emperador que había en ese tiempo cuando Herodes era una mezcla ya de los de Quitín con los edomitas, los idumeos, ya los idumeos era una mezcla de estas naciones, se hicieron amistad y se mezclaron entre sí. Verso 5. De estos se poblaron las costas, cada cual
según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. La palabra lengua es la palabra 3956, H3956, es lachón. Lachón, que significa idiomas, ya que es la misma palabra que se usa para decir lenguas, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de lenguas, estamos hablando de diferentes idiomas, no de sonidos extraños, como de bufones, ¿ya? Cuando se habla en el Nuevo Testamento de lenguas, se está hablando de personas que hablaban diferentes idiomas, ¿ya? No de sonidos extraños, que saca la bazuca, cosas así, nada de eso, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo en consideración. Aquí ya empiezan a surgir entonces los pueblos con sus diferentes lenguas y se empiezan a formar ya diferentes pueblos aislados de otros. Verso 6. Los hijos de Ham, Cus, Misrayim, Fut y Canaán. ¿Ya? Cus tiene que ver con Etiopía. Misrayim tiene que ver con Egipto. Fut tiene que ver con Libia. Y Canaán tiene que ver con los pueblos cananeos, ¿ya? Que ahí serían 7 naciones. Verso 7. Y los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Sheba y Dedam, ¿ya? Entonces ya vimos, Cus tiene que ver con Etiopía, Seba tiene que ver con Sudán, Jávila tiene que ver con Arabia Saudita, ¿ya? Es lo que le explicaba en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 11. Y esto lo podemos ver en el libro de Jacer, capítulo 26, 19, ¿ya? Para que lo tengan como referencia y ustedes lo busquen en sus casas. Y Sapta, Rama y Sapteca. Esos son los hijos de Cus. Vamos. Sheba, la palabra que aparece, el segundo Seba, donde dice, en el mismo verso 7, y los hijos de Rama, Seba y Dedán, la palabra es Sheba, ¿ya? Y es desde aquí, es donde se deriva Saba, es de donde vino la reina a visitar al rey Salomón a Israel, ¿ya? Este es un distrito de Etiopía, Sheba, es un distrito que en algunas traducciones se escribe Saba, es una traducción, es un distrito de Etiopía. Y entonces la reina de Saba fue donde el rey Salomón. Y esta reina, su nombre es Balquis o Maqueda. Es conocido con esos dos nombres. Verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod fue el primer rey de Sumeria, ¿ya? Sumeria es lo mismo que Shinar. Sumeria era una construcción de una ciudad que estaba antes de la inundación, ¿ya? Entonces, este Nimrod es el mismo que llega a esta ciudad, se hace rey, ¿ya? Y es el primer poderoso. Entonces, la tierra de Sumeria es la tierra de Shinar. Este Nimrod que vive acá en Shinar es el mismo Gilgamesh. Lo más probable es que usted a lo mejor lo ha escuchado, que en Sumeria había un rey que su nombre era Gilgamesh. Es el mismo Nimrod que también es conocido como Anrafel, ¿ya? Este otro nombre que se le da, y en la Biblia lo podemos encontrar en el capítulo 14, vamos a ver que nombran a Anrafel,
que es el mismo Nimrod, el que hace guerra con Sodoma y Gomorra y se lleva a Lot cautivo con la gente de Sodoma y de Gomorra. Entonces, fue rey de Shinar, fue rey de Babilonia y fue rey de Ur de los Caldeos, ¿ya? Entonces pasó por estos tres reinos Nimrod. Nimrod, ¿qué significa? Significa rebelde. La palabra que se utiliza para poderoso es la palabra Gibor 1368, la palabra 1368, que es Gibor. Gibor, que significa poderoso, gigante, ¿ya? Entonces él es el primero que quería comenzar a formar su imperio. Recordemos que en el capítulo 11 ya vimos que Dios había pedido que llenaran la tierra, que fructificaran, se multiplicaran y que llenaran la tierra. ¿Y qué habían hecho estos pueblos cananeos? Se habían establecido en un lugar para establecer el nuevo orden mundial, su imperio, para gobernar a esta simiente de Adán, la simiente pura, que tenía que traer al Mesías, que tenía que derrotar a Satanás, quitarle el poder, ¿ya? Es un opresor, entonces se levanta como espino y cardos contra esta simiente del Todopoderoso. Nimrod fue el primer ser deedificado en la tierra, o sea, el primer hombre Dios, ¿ya? A él ya se le arrodillaban, lo consideraban un Dios, y fue el primero entonces después de la inundación que se convirtió en un Dios. Él, lo que se cuenta en la historia, que Nimrod tenía una esposa que su nombre era Semiramis, ¿ya? Ella se casó con él y Nimrod murió. Nimrod, por lo que cuenta el libro de Jacer, que Nimrod fue asesinado por Esaú alrededor de los 15 años de Esaú, y después esta mujer quedó embarazada. ¿Ya? Quedó embarazada, supuestamente quedó embarazada por los rayos del sol, que es donde había ido Nimrod, porque Nimrod después se convirtió en el dios sol, ¿ya? Y él fecundó, con los rayos del sol, fecundó a Semiramis y nació Tamuz. Tamuz es el hijo del dios sol y está la madre del hijo de Dios, ¿ya? Y desde ahí, pero ella había tenido su relación con otra persona para quedar embarazada, obviamente, ¿ya? Entonces ella dijo, para seguir este reinado, ¿ya? Porque no iba a perder ese título de nobleza que tenía, dijo que él había sido la encarnación de Nimrod en la tierra y que había nacido Tamuz, su hijo. Y desde aquí, imagínense, y desde aquí nacen estas historias que se celebra el 25 de diciembre. Ellos igual lo celebraban justamente para el solsticio de verano, que es donde el sol vuelve a nacer, digamos, porque tiene su tiempo más largo de horas durante el día. Entonces, es lo mismo que se está celebrando ahora en las diferentes naciones, con diferentes nombres de los personajes que se están celebrando, y se sigue esta idolatría hasta los días de hoy. Es lo mismo que pasó ayer, lo mismo que pasa hoy y que va a seguir pasando si no seguimos al Todopoderoso. Entonces, eso es básicamente lo que se celebra en la Navidad. El nacimiento de este niño, de Tamuz, que aquí se le llama el nacimiento de Jesús, y en otras civilizaciones, depende de dónde sea, tiene otro nombre, pero lo que representa es eso. Entonces, lo que cuenta el libro de Jacer, que Nimrod vivió 215 años, que reinó 185 años en la tierra y que fue asesinado por Esaú. Esto lo podemos ver
en el libro de Jacer, capítulo 27, del 1 al 17. Así que le voy a pedir a mi esposa, por favor, que me haga lectura de Jacer 27, del 1 al 17. Y Esaf en ese tiempo, después de la muerte de Abraham, frecuentemente iba al campo a cazar. Y Nimrod, rey de Babel, el mismo que era Amrafel, también frecuentemente iba con sus hombres poderosos al campo a cazar, y para caminar con sus hombres en el fresco del día. Y Nimrod estaba observando a Esaf todos los días, porque un celo se formó en el corazón de Nimrod contra Esaf todos los días. Y en un cierto día Esaf fue al campo a cazar, y él encontró a Nimrod caminando en el desierto con 2 hombres. Y todos sus hombres poderosos y su gente estaban con él en el desierto, pero removidos a la distancia de él, y ellos salieron de él en diferentes direcciones para cazar. Y Esaf se escondió de Nimrod, y él lo acechó en el desierto. Y Nimrod y sus hombres que estaban con él no lo conocían. Y Nimrod y sus hombres frecuentemente caminaban en el campo en el fresco del día, y para conocer dónde sus hombres estaban cazando en el campo. Y Nimrod y sus 2 hombres que estaban con él en el campo vinieron al lugar donde él estaba. Y Esaf de repente salió de su lugar de acecho, y él sacó su espada y se apresuró y corrió sobre Nimrod y cortó su cabeza. Y Esaf peleó una batalla desesperada con los 2 hombres que estaban con Nimrod, y cuando ellos lo llamaron a él, Esaf se volvió a ellos y los golpeó de muerte con su espada. Y todos los hombres poderosos de Nimrod que lo habían dejado para ir al desierto a cazar, oyeron el grito a la distancia, y ellos conocieron las voces de esos 2 hombres, y corrieron para conocer la causa de ello, cuando encontraron a su rey y a sus 2 hombres que estaban tendidos muertos en el desierto. Y cuando Esaf vio a los hombres poderosos de Nimrod viniendo a la distancia, él huyó y así escapó. Y Esaf tomó todos los atuendos valiosos de Nimrod, cuales el padre de Nimrod había legado a Nimrod, y con los cuales Nimrod había prevalecido en toda la tierra, y él corrió y los escondió en su casa. Y Esaf tomó los atuendos y corrió a la ciudad por causa de los hombres de Nimrod. Y él llegó a la casa de su padre preocupado y exhausto por la huida, y estaba listo para morir por la angustia. Y él se acercó a su hermano Jacob y se sentó delante de él. Y él dijo a su hermano Jacob: He aquí yo moriré este día. Así que, ¿por cuál razón entonces quiero mi primogenitura? Y Jacob actuó sabiamente con Esaf en este asunto. Y Esaf vendió su primogenitura, y Jacob, aunque fue traído a Jacob, porque fue traído a suceder por Yahweh. Y la porción de Esaf en la cueva del campo de Macpela, cual Abraham había comprado a los hijos de Het para posesión del lugar de sepultura. Esaf también vendió a Jacob, y Jacob compró todo esto a su hermano Esaf por el valor dado. Y Jacob escribió todo esto en un libro y testificó él mismo con testigos, y él lo selló. Y el libro permaneció en las manos de Jacob, y cuando Nimrod, el hijo de Cush, murió, los hombres lo alzaron y lo trajeron en consternación, y lo sepultaron en su ciudad. Y todos los días que Nimrod vivió fueron 215 años, y él murió. Y los días que Nimrod reinó sobre la tierra fueron 185 años. Y Nimrod murió por la espada de Esaf en vergüenza y deshonra, y la cera de Abraham causó su muerte, como él había visto en su sueño. Y a la muerte de Nimrod, su reino se dividió en muchas divisiones, y todas esas partes cuales Nimrod reinó sobre ellas fueron restauradas a los respectivos reyes de la tierra, quienes las recuperaron después de la muerte de Nimrod, y toda la gente de la casa de Nimrod
fueron por largo tiempo esclavizados a los otros reyes de la tierra. Gracias. Entonces, Nimrod, lo primero, dice que Esaú lo mató. Esaú nació en el 2108, fecha de nacimiento de Esaú. Nosotros lo vimos ya eso en el capítulo 11. Y 2108, si le sumamos los 15 años que tenía alrededor Nimrod, cuando sucedió esto, que andaba en el campo, nos da 2123. Esa edad, ese año, tenía Nimrod cuando murió. ¿Ya? Esta es la fecha de muerte de Nimrod. En el 2123 muere Nimrod. Aproximadamente, ¿ya? Y si nosotros le restamos los 215 años que dice que vivió, podemos sacar la fecha de nacimiento de Nimrod y nos da la fecha de nacimiento de 1908. Aquí aproximadamente nace Nimrod. Que es hijo de Cus, hijo de Cam. ¿Ya? Entonces sería bisnieto de Noé. ¿Ya? Recordar que tenemos la línea del tiempo. El diluvio fue 1656. ¿Ya? Aquí se multiplica la gente, llega el 1908, que es el nacimiento de Nimrod. Abraham nace en el 1948. ¿Ya? Entonces hay una diferencia de 40 años. ¿Ya? Entonces cuando Nimrod tenía 40 años, es cuando nace Abraham. Y el libro de Jacer está diciéndonos que Nimrod tienen unas vestiduras que eran las que se les dio por el Todopoderoso, se las dio a Adán y a Eva. Estas vestiduras las tenía Nimrod, el cual lo hizo más poderoso cuando él se las puso. A los 20 años, nos cuenta el libro de Jacer, que a los 20 años él se las puso. ¿Ya? Y ahí comenzó, a los 40 años ya tomó el poder por completo, que es justo la edad cuando nace Abraham, y empieza a gobernar la tierra. ¿Ya? Entonces, la fecha de nacimiento la sacamos. En 1908 aproximadamente nace Nimrod. ¿Ya? Y Nimrod tenía las vestiduras entonces del Todopoderoso. Y vamos a leer, le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el libro de Jacer, el capítulo 7, del 23 al 28. ¿Ya? Ahí vamos a ver la información esta de las vestiduras. Y Cush, el hijo de Ham, el hijo de Noaj, tomó una esposa en aquellos días en su edad avanzada, y ella dio a luz un hijo, y ellos llamaron su nombre Nimrod, diciendo: en este tiempo los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Elohim. Y el niño creció, y su padre lo amaba extremadamente, porque él era el hijo de su vejez. Y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa, cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cush, porque después de la muerte de Adán y su esposa, los atuendos fueron dados a Hanoch, el hijo de Yered. Y cuando Hanoch fue llevado a lo alto, a Elohim, él los dio a Metushelach, su hijo. Y a la muerte de Metushelach, Noaj los tomó y los trajo dentro del arca, y estaban con él hasta que salieron del arca. Y en su salida, Ham robó los atuendos de Noaj su padre, y él se lo llevó y los escondió de sus hermanos. Y cuando Ham tuvo su primogénito Cush, él le dio los atuendos en secreto, y estuvieron con Cush muchos días. Ya, perfecto.
Entonces, de esos atuendos se los dio a Cus, ¿ya? Ham se los robó a Noé, se los dio a su primogénito, que es Cus, y Cus se los dio a Nimrod, que es el hijo que tuvo en su vejez, ¿ya? Y Nimrod a los 20 años se los pone y empieza a convertirse en un poderoso hasta que ya toma el poder a los 40 años de edad aproximadamente. Eh, ¿Por qué se dice que es el primer poderoso? Porque en las ciudades en estos sectores habían animales salvajes donde los que se iban acercando a las ciudades ya para buscar alimento, y Nimrod salía y los mataba para defender su lugar donde él vivía con su pueblo, y los sacrificaba a sus ídolos, esos animales que él iba cazando. ¿Ya? Por eso se le llama poderoso cazador. Y la torre de Babel aproximadamente se destruye en el año 1996 de la era. Ya cuando comienza del 0 a 1996, casi a los 2000 años, destrucción de la torre de Babel. Esto fue cuando muere destrucción de Babel. Cuando muere Peleg, ¿ya? Cuando muere Peleg, que nació Peleg, en la muerte de Peleg, ¿ya? Él nació en el 1757 Peleg, y en su muerte es donde la palabra Peleg, ya vimos que significa terremoto, proviene de la raíz primaria hebrea que significa palak, que significa dividir, confundir, ¿ya? Entonces, es aquí donde se divide el territorio, ya se forman los continentes, y los lenguajes también son divididos de las personas que viven en la Tierra en ese momento. Entonces, ya tenemos que Nimrod tenía las prendas, las vestimentas que fueron entregadas por el Todopoderoso a Adán y Eva. ¿Qué hacía? Se rebeló contra el Todopoderoso, hizo ídolos, ya él se hacía imágenes y no quería obedecer al Altísimo en sus mandamientos. ¿Y qué más podemos decir de él? ¿Algo pendiente? No, ¿ya? Entonces pasamos al verso 9, capítulo 10, verso 9. Este fue vigoroso cazador delante del gran yo soy, por lo que se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante del gran yo soy. Entonces, poderoso es la palabra Gibor, que ya la vimos, que significa poderoso, gigante, porque se opone a lo que el Todopoderoso indica, ¿ya? Hace el mal deliberadamente, ¿ya? Hace el mal deliberadamente con su elocuencia y demagogia, hace que los seres humanos, todos los que le seguían, pecaran, hicieran el mal contra el Altísimo. Eso es lo que hacía el Nimrod. Era un cazador de almas de hombres, ¿ya? ¿Por qué un cazador de malos de hombres? Porque los hacía pecar contra el Todopoderoso. Esta simiente de la serpiente que estaba naciendo después de la inundación estaba provocando de nuevo la ira del Todopoderoso con toda su desobediencia, corrupción, idolatría que estaban haciendo en la tierra, ¿ya? Y llevaba a hombres a pecar contra el Todopoderoso. Entonces, cuando dice que hacía el mal, perdón, estamos en el verso 9, dice, este fue vigoroso cazador delante del gran yo soy. La palabra que se ocupa para decir delante es la palabra panim 6440. H 6440, que es la palabra panim.
¿ya? Que tiene que ver con rostro, pero lo que da vuelta, o sea, digamos, la parte de atrás, ¿ya? Y la raíz de esta palabra es la palabra paná, que es la palabra 6437, como significa como enfrentar a Dios, ¿ya? Como dice vigoroso delante del gran yo soy, o sea, en contra de él, se ponía en contra de los mandamientos del Todopoderoso, este Nimrod, ¿ya? Por eso se le llamaba vigoroso cazador delante de Dios y que cazaba las almas de los hombres. Continuamos, verso 10. Génesis capítulo 10, verso 10. Y fue el comienzo de su reino. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. ¿Ya? ¿Por qué se le puso Babel? Porque aquí fue confundido el lenguaje de los pueblos que estaban edificando la torre. ¿Ya? Cuando Dios, cuando el Todopoderoso abre que la tierra abra su boca y trague una parte de esta torre, cuando lanza fuego del cielo para quemar la otra parte y otra parte que todavía permanece ahí, se le puso Babel porque en ese lugar confundió la lengua de toda la tierra el Todopoderoso. Erec, Erec es lo mismo que Uruk. Ya nosotros vimos que Enoc, el descendiente de la simiente de la serpiente, le había puesto un nombre a la ciudad, el nombre de Enoc, el nombre de su hijo, que es Erec, que es lo mismo que Uruk en la tierra de Sinar o de Sumeria, ¿ya? ¿Qué significa ciudad antigua, ¿ya? Y quien conquistó esta fue Sargón, ¿ya? Sargón fue el primero en conquistar esta tierra, que es el mismo Nimrod. O sea, Nimrod tenemos que es Anrafel, tenemos que es Gilgamesh y tenemos que es Sargón el que conquistó Erech. ¿Y por qué le pusieron Erech? Porque de aquí Dios los dispersó hacia otros lugares. Recordar que los nombres siempre tienen un significado más profundo que un simple nombre. La palabra Akkad o la ciudad de Akkad son los acadios, que igual queda en Sumeria, ¿ya? O Shinar. ¿Y por qué le pusieron Akkad? Porque en ese lugar hubo una gran batalla, ¿ya? Ese es el nombre que se le puso porque ahí en ese lugar hubo una gran batalla. Calne se le puso porque los príncipes y hombres valientes, poderosos, fueron consumidos. Ya en ese lugar pasó todo esto. Hubo una batalla, fueron consumidos los príncipes, fueron dispersados. Todos estos nombres de estas ciudades tienen que ver con la destrucción que el Todopoderoso hizo a esa Babel, a esa torre y lo que le sucedió a los habitantes de este lugar. Y aquí ya, desde aquí se cambió el nombre de Nimrod por Anrafel. Cuando él funda estas ciudades se le cambia el nombre de Anrafel. ¿Por qué? Porque los sirvientes de él dijeron los hombres cayeron por sí mismos. No que el Todopoderoso lo hubiera castigado por lo que ellos estaban haciendo. No, supuestamente fue porque ellos cayeron por sí mismos. Por eso se le da este nombre de Anrafel. Ese significado tiene. ¿Dónde queda Shinar? Shinar queda cerca del Golfo Pérsico. Si ustedes lo pueden buscar ahí en Google, Golfo Pérsico está hacia el norte del Golfo. Continuamos, verso 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. ¿Ya? Acá este verso
tiene una mala traducción en la Reina Valera, ¿ya? Así que para que la noten ahí, tomen nota, lo que debería decir el verso debería decir Ashur, que es Asiria, ¿ya? Porque aquí en español se traduce como Asiria. Ashur abandonó esa tierra y edificó Nínive, capital de Asiria, ¿ya? Entonces, no fue que Nimrod salió de esa tierra y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. No, fue Achur el que edificó Nínive, Rehoboth y Cala. ¿Ya? Entonces aquí hay una mala traducción y a corregirla en sus Biblias. Y Nínive es la capital de Asiria. Es donde anduvo predicando Jonás. ¿Ya? Esto queda sobre el río Tigris. ¿Ya? Rehoboth sería Kuwait, que queda ahí mismo en el sector de Medio Oriente, y Cala, que no se tiene identificado qué ciudad podría ser, pero el significado significa ser completa. Ya la palabra Cala significa ser completa, vejez. Eso. Y continuamos. Verso 12. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Ya lo que quiere decir aquí que esta Nínive es la ciudad grande. Eso es lo que quiere decir este verso 12. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Quiere decir que la ciudad grande es Nínive. Verso 13. Misrayim engendró a Ludín, a Anamín, a Leabim, a Naftulim, a Naftuhim. Los Leabim se les puso ese nombre porque tenían un rostro como luminoso, como iluminado, ¿ya? Sus caras parecían como llamas de fuego. Por eso se le puso ese nombre a los Leabim. Verso 14. A Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Cafturim, ¿ya? Los Patrusim se colocaron, se ubicaron al sur de Egipto. Los Casluim al oeste de Egipto. El oeste es por donde se oculta el sol, ¿ya? Los filisteos nacen de una relación incestuosa entre los Patrusim y los Casluim, ¿ya? Y los filisteos son los mismos que hoy se conocen como palestinos, ¿ya? El emperador Adriano en el año 135 fue el que le cambió el nombre a Jerusalén, le puso el nombre de Aelia Capitolina, y a Israel le cambió el nombre por Palestina, ¿ya? Y ahí llevó a los filisteos a vivir ahí a Jerusalén, y desde aquí empieza el tema de los palestinos que viven en Jerusalén. Y en latín, recordar que los romanos hablaban el idioma en latín, y ahí se decía Palestina, ¿ya? Palestina, y de ahí nacen los palestinos, que eran los filisteos, que los mismos que conocemos ahora. En el año 135 fueron llevados por el emperador Adriano a la tierra de Jerusalén, que se le cambió el nombre por Aelia Capitolina. En el año 135 el templo de Jerusalén ya había sido destruido, estaba unas pequeñas revueltas que daban ahí de los judíos hasta el año 135, donde ya son expulsados completamente desde la tierra de Jerusalén. La última batalla fue de Simón Bar Korba, y ellos fueron derrotados por los romanos nuevamente, como había sucedido durante todo este tiempo,
y fueron expulsados ya y el emperador trajo a los filisteos a vivir a esta tierra. Verso 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. ¿Ya? Entonces tenemos que Canaán engendró a su primogénito, cual su nombre es Sidón, y a Het, que es el hermano. ¿Ya? Sidón se encuentra ubicado en la costa del mar Mediterráneo. En la costa del mar Mediterráneo, cerca del Líbano, se encuentra Sidón. Het, vamos, yo no soy muy bueno para el dibujo, pero digamos que aquí está África, aquí está Arabia Saudita, y aquí está Israel, para acá está Turquía, Grecia, Italia, Europa, y acá tenemos lo que es Persia, Elam, y acá está todo el Medio Oriente. Lo que es Sidón se encuentra en este sector. Este es el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. ¿Ya? Esto es el continente africano. Aquí está Egipto, aquí está Etiopía, todos los cananeos viven en este sector. Israel estaría como, aquí están los filisteos, ya está Gaza, está Ecrón, y Israel queda como en este lugar. Aquí está el Jordán, aquí está los amonitas, aquí están los moabitas, aquí está Edom. Y aquí está el mar Salado, que es aquí donde está Sodoma y Gomorra, y tenemos Agma, Seboín, por esos sectores, ¿ya? Y por aquí estaba Sidón, Sidón, que es el hijo de Canaán, uno de los hijos. Het, dice que Het se escribe, si ustedes lo ven, es con J, Het, ¿ya? Het. El otro hijo de Canaán. Y estos son los Eteos. ¿Ya? Esto le invito a leer. Le invito a leer el libro de Génesis 23:10. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 23, verso 10. Libro de Génesis, capítulo 23, verso 10. Le doy lectura, dice: Este es Efrón, estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. ¿Ya? Entonces acá está haciendo mención de ese pueblo de los Eteos que vivían en Canaán, ¿ya? Y que Abraham compró la sepultura, la cueva de Macpela, donde fue sepultada Sara, y se la compró a Efrón el Eteo, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es el Eteo. Verso 16. Continuamos en Génesis capítulo 10, verso 16. Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. La palabra Jebuseo son los Jebusi. En hebreo es Jebusi. Jebusi, se lo voy a escribir acá. Jebusi. Esos serían los Jebuseos. Cuando David ataca Jerusalén, estaban los Jebuseos ahí, ¿ya? Y a ese pueblo derrotó para tomar Jerusalén.
quiero que leamos, le invito a leer el libro de Amos 2:9. El libro de Amos, capítulo 2. Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2. Verso 9. Verso 9. Dice: Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Ya? Entonces, acá nos está dando un ejemplo del amorreo. Ya en Amos estamos viendo los amorreos, que en hebreo es Emori, ¿ya? Emori. Estos serían los amorreos, ¿ya? Amorreos. Ahí está diciendo Amós que eran súper altos ellos, eran probablemente unos gigantes que habían, ya lo vimos de dónde nace esta simiente, y ellos eran altos como los cedros, ¿ya? Y tenemos el libro de Números. Le invito a leer el libro de Números 13. Libro de Números, capítulo 13, libro de Números, capítulo 21, libro de Números, capítulo 21, verso 13. Ahí sí. Voy a dar lectura. Dice: De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Ya ahí tenemos otro ejemplo de los amorreos. Los amorreos tenían una vasta cantidad de territorio al otro lado del Jordán. Lo que yo le hice aquí, les dije que estaba aquí el Jordán, ya, que es la división entre los hebreos y, bueno, en este tiempo estaban los cananeos, pero la promesa es que aquí tiene que vivir el pueblo hebreo, los que pasan el río, los que cruzan el río para ser obedientes al Todopoderoso, ¿ya? Y los amorreos tenían tierra hasta en este lado, por arriba, por al norte de los amonitas, donde estaba Sehón y Og, unos reyes amorreos que vivían al otro lado del Jordán de Israel. Acá tenemos el continente americano, ¿ya? Ahí tenemos el continente americano, para que lo agreguen a su mapita. Y dice, estábamos en número 21:13, y en el mismo capítulo 21 vamos a leer el verso 21, ¿ya? Libro de Números 21, verso 21. Dice: Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos por el camino real, iremos hasta que pasemos tu territorio. Ya ahí estaba dando otro ejemplo de Sehón, de un pueblo amorreo, que eran altos como los cedros. Y el verso 25 en el mismo capítulo dice: Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas. ¿Ya? Entonces, cuando Moisés andaba en el desierto por esos 40 años, recorrieron todo ese sector para poder pasar el río Jordán, para ir a la tierra prometida por el Todopoderoso. Y tuvieron que pelear con Sehón y Og, que eran los reyes amorreos que estaban en el lado este del río Jordán. Y el Jerjeseo, que es nombrado aquí en el verso 16, dice, verso 16, Génesis 10, verso 16.
el Jebuseo, el Amorreo y el Gergeseo. Ya, el Gergeseo, Gergeseo, Gergeseo. En hebreo es Girgashi. Girgachi. Girgachi. Ese es el nombre de ese pueblo. Y lo podemos ver, por favor, vamos al libro de Deuteronomio 7.1. Deuteronomio, capítulo 7, verso 1. Dice: cuando el Todopoderoso, tu Elohim, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. O sea, el Todopoderoso iba a derrotar a todos estos pueblos cananeos, que eran 7 naciones mucho más fuertes que ella. ¿Por qué? Porque tenían los genes de la simiente de la serpiente, que tenían un gen que era diferente al humano. Esa mezcla entre los seres celestiales con los seres carnales, que se habían producido seres híbridos, ya, que beben sangre, que comen carne y hacían todas estas abominaciones delante del Todopoderoso. ¿Ya? De ahí recordar que antes del diluvio estaban los semidioses, que eran los primeros poderosos, famosos, los que formaron los imperios, y después del diluvio continúa esta simiente de la serpiente por medio de Cam y de Naamá, que tuvieron su descendiente, que es Canaán, pero Cam ya venía con esta modificación genética, ya, porque es hijo de Noé con Naamá, que fue el que nació genéticamente alterado su genoma humano. Verso 17. Al Ebeo, al Araseo, al Cineo. Los Ebeos son los Hibis. Ebeos, los que se llaman Ebeos, son los Hibi. Hibi, ese es el nombre en hebreo. Los Hibi. Los Araseos, Araseo, en hebreo es Arquita. Arquita. Esos son los nombres, para que vaya en su Biblia donde aparece el nombre, anótele arribita ahí el nombre en hebreo. Porque muchas veces uno busca información y puede aparecer el nombre en hebreo y usted ya sabe que a quién se está refiriendo, a quién está haciendo mención. Los arquitas vivieron en el Líbano, ya en el Líbano, que queda acá donde pusimos a Sidón. El Líbano queda en esta parte, cerca de lo que es Siria y Mesopotamia. El Líbano está en ese sector. Queda al norte de Sidón, o sea, está Sidón y arribita está lo que es el Líbano. Y eso fue poblado por los arquitas. El Cineo es Cini. Ellos poblaron Fenicia, ¿ya? Fenicia está ubicado en el mismo sector al norte de Israel, donde está Sidón, donde está el Líbano. Ahí mismo en ese sector queda Fenicia. Y verso 18. Al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. El Arbadeo, vamos a borrar. El Arbadeo es el Arvadi. Ese es el nombre en hebreo de el Arbadeo, Arvadi.
También se ubica en el sector de la isla de Fenicia, ya junto con los arquitas. El semareo, el semareo es el semareo es el semari y ellos semari. Ellos habitaron Asiria, ¿ya? No, Siria, perdón, Siria. Ya no es lo mismo Asiria que Asiria. Asiria queda cerca de aquí del Líbano, ya cerca del Líbano, al lado está Siria, y lo que es Asiria queda acá, más acá donde está el Tigris y el Éufrates. En ese sector queda Siria. Y tenemos al Amateo, que es Hamat, al Amateo, que es Hamat, es el nombre en hebreo de los amateos, y ellos poblaron cerca del monte Hermón. Ya esto queda al norte de Israel, aquí entre el Líbano, entre Siria. Acá está el monte Hermón, y acá está Israel, ¿ya? Ahí en ese lugar, al norte de Israel, cerca de la tierra de Dan, está el monte Hermón. Que ya vimos que el monte Hermón, ¿dónde se ubicaba? ¿Qué pasó en el monte Hermón? Ya, o Armegido, como se conoce. O en el monte Sirión, como lo conocen los de Siria. Verso 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. ¿Ya? Entonces, desde acá arriba de la costa del mar Mediterráneo, ya poblaron todo aquí lo que es toda la costa, porque aquí está Gaza, están los filisteos, que son hijos de Canaán, y hasta Sodoma y Gomorra, que está en el Mar Muerto ahí, y hacia el norte nuevamente. Entonces, Sidón está al norte, Gerar es la capital de los filisteos, al sur, ¿ya? Y sudoeste. Y Gaza queda al sudoeste de Israel, y al este queda Sodoma y Gomorra. Entonces, al este Sodoma y Gomorra, acá al oeste queda Gaza, al norte Sidón, y ese es el territorio de los cananeos, ¿ya? En el libro de los Jubileos, en el capítulo del 8 al 10, se menciona que las tierras fueron dadas en suerte, ¿ya? Se hizo un sorteo para ver qué tierra le tocaba a cada descendiente, a Sem, a Ham y a Jafet, y a Sem le salió todo lo que ocupó el pueblo de Canaán, todos estos pueblos cananeos. Esa tierra del Medio Oriente le había salido en suertes a Shem, ¿ya? A Jafet le salió el norte, los europeos, hacia Asia, Asia Menor, donde se ubicaron. Y Canaán, cuando ellos descienden para ir a su tierra, Canaán vio que esta tierra era muy hermosa, muy productiva, y decidió instalarse en ese lugar, ¿ya? Egipto, nosotros Misraim ya vimos que bajó hacia África, él siguió su camino y pobló donde correspondía. Cus bajó y vivió donde correspondía. Sudán, bueno, ahí la cantó los pueblos africanos, ¿ya? Ellos bajaron a su lugar, pero Canaán, el hijo de Cam, quedó en el territorio que no le pertenecía. Y en el libro de los Jubileos ustedes lo pueden leer y pueden verificar la información que le estoy dando, ¿ya?
él no se fue a su nación, se quedó instalado ahí donde no lo correspondía. Estábamos en el verso 19, ¿ya? Entonces, Sodoma es Sedom. Sodoma es Sedom. ¿Ya? Estos son los nombres reales de las ciudades. ¿Ya? Los otros son transliteraciones al español. Sedom, con M, perdón. Sedom. Tenemos a Gomorra, que es en hebreo la ciudad de Amora, que es la ciudad de Amora, ¿ya? Ese es el nombre de Gomorra, el nombre es Amora. Y tenemos a Adma y Seboín, ¿ya? Y estas, Adma y Seboín, se ubican en el extremo sudoeste del Mar Muerto, ¿ya? Sudoeste. Si es sur, acá tenemos el Mar Muerto, digamos que acá está el muerto, acá está Sodoma, Gomorra, y tenemos a Adma y Seboín, ¿ya? Este es el Mar Muerto. Mar Muerto, ¿ya? Adma y Seboín entonces son ciudades ubicadas en el extremo sudoeste del Mar Muerto. Lasa, la ciudad de Lasa, que aparece en su Biblia en español, es Lacha. Lacha, ¿ya? La palabra Lasa es la palabra Lacha. Esta región queda hacia el norte de la costa del Mar Muerto, ¿ya? Hacia el norte. Verso 20. Estos son los hijos de Ham por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, ¿ya? Entonces, Cam tuvo a Canaán. De acá, Canaán tuvo a los heveos. El hijo se llamaba Hivi. Hivi tuvo un hijo que se llamaba Hur o Hor. Y Hor tuvo a Seir, ¿ya? Que es donde llegó a vivir, aquí llegó a vivir Edom, ¿ya? Él tuvo que conquistar la tierra de Seir, que era un hijo de Ur, hijo de Hivi, hijo de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé, ¿ya? Y ahí toma esa tierra Esaú y vive en el monte de Seir después cuando es conquistado. Y Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín fueron conquistados fueron conquistadas y creadas, bueno, ellos llegaron al territorio y crearon las ciudades por hijos descendientes de Canaán. Y esto lo podemos ver en el libro de Jaser, en el capítulo 10 de Jaser, en el verso 25 al 30. En el capítulo 10, del verso 25 al 30, si por favor mi esposa me puede leer. Y 4 hombres de la familia de Ham fueron a la tierra de la planicie. Estos son los nombres de los 4 hombres: Sedom, Amorá, Adma y Seboyim.
Y esos hombres se edificaron 4 ciudades en la tierra de la planicie, y ellos llamaron los nombres de las ciudades como sus propios nombres, y ellos y sus hijos y todo les pertenecía, vivieron en esas ciudades. Y fueron fructíferos y se multiplicaron grandemente y vivieron en Shalom. Y Seir, el hijo de Hur, hijo de Givi, hijo de Kenán, fue y encontró un valle opuesto a la montaña de Parán. Y él edificó una ciudad allí. Y él y sus 7 hijos y su casa vivieron allí. Y él llamó la ciudad, la cual él edificó, Seir, de acuerdo a su nombre. Y esa es la tierra de Seir hasta este día. Y esas son las familias de los hijos de Ham, de acuerdo a sus lenguajes y ciudades, cuando ellos fueron dispersos a su país después de la torre. Y algunos de los hijos de Shem, hijos de Noaj, padre de todos los hijos de Eber, también fueron y edificaron ciudades en los lugares donde fueron dispersos y llamaron las ciudades como sus nombres. No, muchas gracias. Entonces, Seir es un hijo de Canaán que pobló el monte de Seir, y después Edom, Esaú, se relaciona con ellos, toma una hija de este pueblo y tiene sus descendientes con los cananeos, ya, porque eran cananeos el fundador de Seir, ya, para que sepan. Y vamos a hacer un árbol genealógico de Ham. Los árboles genealógicos se hacen de acá de arriba, pero yo se los voy a hacer hacia el lado para poder ocupar el pizarrón porque no tengo más espacio, ¿ya? Entonces, tenemos a Cam. Y dice que Cam yo le voy a poner Ham, ya, porque ese es su nombre en hebreo. Ustedes saben que Cam es Ham en hebreo. Dijo que tiene a Cus, a Misraim, a Canaán y a Fut. Tuvo 4 hijos. Entonces, tuvo a Cus, ¿ya? Y Cus tuvo a Seba, tuvo a Jávila, tuvo a Sapta, tuvo a Rama, tuvo a Sapteca, y tuvo a Nimrod. ¿Ya? Estos son los hijos de Cus. Tuvo 6 hijos. Y de Rama nació Sheba. Aquí entonces Rama tuvo a Sheba y a Dedam. ¿Ya? Sheba es de Dan. Sheba es Sabá, de donde fue la reina de esta ciudad a visitar al rey Salomón. Y Dedán es Somalia. Dedán es Somalia. Y dijo también que Ham tuvo a Mitzrayim. ¿Ya? ¿Qué es Mizrayim? ¿Qué país es? Egipto, ¿ya? Y en Egipto, aquí a Mizrayim o a Egipto le nació Ludim,
le nació Ludim, le nació Anamim, le nació Leabim, le nació Naftuhim, le nació Patrusim, le nació Casluhim, le nació Kaftorim, ¿ya? Y tenemos que los filisteos nació de esta relación incestuosa porque eran hermanos, nacieron los filisteos, ¿ya? Lo que conocemos hoy como palestinos, ¿ya? Los rivales eternos del pueblo hebreo. Y tenemos otro hijo de Ham que es Canaán, ¿ya? En hebreo es Kenan. No, Keinan. No, Kenan, ya está bien. Y Canaán, ¿a quién tuvo? Tuvo a Sidón, su primogénito. Tuvo a Het, que son los heteos. Tuvo a los Jebusi, que son los jebuseos. Tuvo a los amorreos. Tuvo a los gergeseos. Tuvo a los heveos. Tuvo a los araseos, a los cineos, al arbadeo, al semareo, y tuvo al jamateo. ¿Ya? Al jamateo. Y tuvo otro hijo que es Fut, que es Lidia, ¿ya? Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 naciones nacieron de los cananeos. No se cuentan los filisteos porque son de una relación incestuosa entre hermanos. No es una nación formada como por el hijo de Cam, ¿ya? Entonces serían 30 naciones.
30 naciones. 30 naciones, ¿ya? Ahora vamos a hacer el árbol genealógico de... Vamos a hacer el árbol genealógico de las familias de Jafet, ¿ya? De Jafet, porque no lo hicimos en antes, un momento atrás. Entonces, dice el relato, dice que Jafet, Jefet dice que tuvo 7 hijos, ¿cierto? Por lo que leímos. Entonces, el primero dice que fue Gomer, ¿ya? Y dice que de Gomer nacieron los Askenaz, Rifat y Togarma. ¿Ya? Y tenemos otro hijo que es Magog. Otro hijo de Jafet que es Magog. Ahí no nos da descendientes de Magog. Tenemos otro hijo que es Madai. ¿Ya? Tenemos otro hijo que es Tubal. Tenemos otro hijo que es Javán. Y Javán dice que le nació a Javán le nació Elisa, Tarsis, Quitín y Dodamín. Esos son los hijos de Javán. Y dice que Jefet tuvo a Mesec, y dice que tuvo otro hijo que es Tiras. ¿Ya? Entonces, las familias de Jefet, si nosotros contamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces serían 14 naciones. 14 naciones. Más las 30 que teníamos de los hijos de Ham, llevaríamos 44 naciones. 44 naciones llevamos, ¿ya? Entonces, continuemos. Nosotros vamos en el verso 21. Dice, Génesis capítulo 10, verso 21. Dice así: también le nacieron hijos a Chem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Ya? Acá, lo primero, hay una mala traducción, ya, de la Reina Valera. Hay que corregir esto en su Biblia, corríjalo, porque debería decir así el verso. También le nacieron hijos a Chem, padre de todos los hijos de Eber y hermano de Jafet, el mayor. ¿Ya? Entonces aquí debería decir que Jafet es el hermano mayor de Sem. Eso es una correcta traducción de este verso. ¿Ya? Recordar que Shem es el padre de todos los hijos de Eber. ¿Qué significaba Eber? Significaba el que pasa al otro lado del río, o sea, el que deja el sistema, el que deja Egipto, Babilonia, Babel, y cruza hacia la luz. Deja las tinieblas y cruza hacia la luz, a seguir la instrucción del Todopoderoso, a obedecer sus mandamientos, a dedicar su vida, darla en sacrificio para ser un siervo
de nuestro Padre, creador de los cielos y de la tierra. Y el territorio de... recordar que Sem es el padre de todos los semitas, ¿ya? De todos los pueblos semitas, y el territorio de él se extendía desde la Mesopotamia, que sería Siria, ya arriba de Israel, al norte, desde la Mesopotamia hasta el Océano Índico, o sea, todo lo que es ahí el Medio Oriente, le correspondía a Chem. Es ancestro de todos los que habitan en la otra orilla del río Éufrates, ¿ya? De todo ese sector del río Tigris, del río Éufrates, los moradores de esa tierra son los descendientes de Shem. Entonces, Jafet es el hermano mayor de Shem, y esto lo podemos corroborar, lo podemos ratificar, verificar en el libro de Jacer, en el capítulo 5, en el verso 14 al 18, por favor. Y Yahweh dijo a Noaj: toma para ti una esposa y ten hijos, porque yo he visto tu rectitud delante de mí en esta generación. Y tú levantarás cera y tus hijos contigo en el medio de la tierra. Y Noaj fue y tomó una esposa, y él escogió a Naamá, hija de Hanoch. Y ella era de 580 años de edad, y Noaj tenía 498 años cuando él tomó a Naamá por esposa. Y Naamá fue preñada y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jefet, diciendo: el Todopoderoso me ha aumentado en la tierra. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo, y ella lo llamó su nombre Shem, diciendo: el Todopoderoso me ha hecho un remanente para levantar semilla en el medio de la tierra. Y Noaj tenía 502 años cuando Naamá dio a luz a Shem, y los niños crecieron y fueron por los caminos de Yahweh en todo lo Metushelaj y Noaj su padre les enseñaron. Gracias. Entonces, Noé tenía 498 años cuando tuvo a Jefet. Y tenía 502 años cuando tuvo a Shem. Entonces, acá confirma de que el hermano mayor es Jefet. Tenía 4 años más que Shem cuando nació él. ¿Ya? Nosotros ya tenemos las cuentas. El año de nacimiento de Noé es en el 1056. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que sumarle al 1056 más 498 y tendríamos la fecha de nacimiento de Jafet, que ya lo vimos en los capítulos anteriores, y los 1056 más 502 años nos daría la fecha de nacimiento de Shem, ya, para que ustedes lo hagan en su casa o vean los videos anteriores donde aparecen las fechas del nacimiento de estos descendientes de Noé. Verso 22. Continuamos en el libro de Génesis, Berechit, capítulo 10, verso 22. Los hijos de Shem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. ¿Ya? Nosotros vimos en el capítulo 11 ya los descendientes de Shem por el lado de Arfaxad. Nosotros vimos los descendientes, llegamos hasta Abraham por el lado de Peleg, ¿ya? Y ahora aquí está diciendo los hijos de Shem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Zoar es una ciudad que fue creada por Bela, que es un hijo de Shem. ¿Ya? Esa Zoar es una ciudad conocida donde escapó Lot cuando Dios hace el castigo de Sodoma y de Gomorra. Recordar que Lot vivía en esas ciudades que eran
muy pecadoras, muy malas. El egoísmo y el orgullo prevalecía en esas ciudades y fueron destruidas con fuego del cielo, ¿ya? Y Lot vivía en esas ciudades y fue rescatado por dos malajim, dos ángeles que fueron enviados por el Todopoderoso para rescatar a esa persona con su familia, ¿ya? Y ellos escaparon a Zoar, y Zoar fue edificada por uno de los hijos de Echem, de Echem. Así que le voy a invitar a leer el libro de Génesis 3:10. Libro de Génesis, capítulo 13, verso 10. Dice así, le doy lectura. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del gran yo soy, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyera el Todopoderoso a Sodoma y a Gomorra. Ahí está esa ciudad de Zoar, que fue construida, creada por un hijo de Shem. Otro datito de este verso que podemos obtener, que un hijo de Shem es Elam, que es Kedorlaomer, que se nombra en el capítulo 14, uno que hace guerra contra Sodoma y Gomorra. Elam, también Elam en la ciudad persa, ya Elam es todo el sector persa ahí, donde quedaba Susa, donde ocurre la historia de Esther, ya el libro de Esther es donde ocurre el milagro de Purim, ya, y es aquí en Elam donde sucede esto. Achur es Achur, que es lo que es Asiria, ya. Aram es ancestros de los arameos. Esto queda al norte de Israel, ya lo que hoy es Siria. Eso sería lo que es Aram. Verso 23. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. La palabra Mas es un nombre de un hijo de... Es un hijo de Aram, ¿ya? Uz sería la ciudad de Damasco. Ahí mismo en Siria está el sector de Damasco, que sería la capital. La palabra, la tierra de Hul, o Hul, con J, Hul, se dice que es Armenia. La tierra de Geter se dice que es al norte de Afganistán. Y Mas se dice que es la región del monte Mash en la Mesopotamia, ya en el mismo sector de Siria. Ese sector es Mesopotamia y es en el norte, en la región del monte Mash, que se encuentra en ese tiempo se llamaba así el monte. Se encuentra pobló este hijo de Aram, pobló esta parte de Mash. Verso 24. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Ya la palabra Sala la vimos en el capítulo 11, que es la palabra Shelach. Eber ya vimos que es ancestro de los hebreos. Los hebreos es el primer idioma que se tenía en la tierra. Ya el hebreo es el primer idioma que se tenía. Ese idioma que después fue cambiado en el capítulo 11, que fue en todas las naciones tuvieron su otro idioma diferente. El primero fue el hebreo, ¿ya? Eso se puede... ¿De dónde puede corroborarlo? En el libro de los jubileos. También en el capítulo 10 está esa información. Verso 25. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán, ¿ya? Joctán se dice que pobló la tierra de Yemen, ¿ya? Él fue el patriarca de esta tierra. Peleg, ya vimos, Peleg significa terremoto, viene de la raíz que es Palá, que significa dividir, confundir.
y esto puede haber ocurrido entre el año 1996, ya, porque Peleg nació en el año 1757 y en el libro de Hacer aparece la información que en los tiempos tardíos, o sea, en la muerte de Peleg, ocurrió este terremoto y la división de las naciones y de sus diferentes idiomas, sus diferentes lenguas. Voy a invitarles a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 8. Yo lo voy a hacer lectura en la Biblia Torá Viviente, porque tiene una mejor traducción a lo que es la Reina Valera. Dice, voy a leerla acá en la Biblia Torá Viviente, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 8. Dice, cuando Elión, o sea, el Altísimo, dio a cada nación su herencia, cuando él dividió los hijos de Adán, él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malachim, o sea, de los ángeles de el Todopoderoso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los ángeles, fue la división de las tierras, que son 70 naciones. Lo mismo que cuando Jacob ingresa a la tierra de Egipto, ingresa con 70 personas. Ya la tierra fue dividida en 70 naciones porque era cómo se tenía que poblar la tierra. De acuerdo a los hijos de Dios, se iba a poblar en 70 naciones. Recordar que todo lo que es abajo, tal cual es arriba. Ya en ese reino de la luz que era en un comienzo, cuando fuimos creados, antes de pasar a este plano terrenal, a este plano carnal, lo más probable es que habían 70 naciones, 70 pueblos en el reino de la luz, donde los ministros de la luz le iban a enseñar al resto de los seres que habitaban este reino, ¿ya? Y por eso acá se traspasó a la tierra 70 naciones. Y Joctán significa que ser reducido, como ser pequeño. ¿Por qué? Porque en estos tiempos ya la edad de los seres humanos comenzó a disminuir, a reducir, ¿ya? Recordar que antes del diluvio los hombres vivían 900 años. El que vivió más fue Matusalén con 969 años, y estaban en ese orden de los 969 años. Y ahora ya nosotros vemos las generaciones, 80 años, 100 años, a lo mucho, y muy mal terminan las personas ya en esa edad. Entonces desde aquí empieza a disminuir la edad de los hombres. No en el capítulo 6 del Génesis, que cuando el Todopoderoso dice que serán 120 años, no. Ahí ya les expliqué lo que sucedía, por qué dijo eso, a qué se refiere con estos 120, esos 120 años o 120 jubileos que va a permanecer el hombre en la tierra. Verso 26. Y Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Hazarmaveth y a Gera. Almodad es una tribu al sur, es una tribu del sur de Arabia, al igual que todos los clanes que van a ser mencionados ahora, ¿ya? Entonces, al sur de Arabia, igual como lo que le voy a nombrar ahora, en el capítulo 27, dice, también tuvo a Adoram, a Usal, a Dikla, verso 28, Obal, Abimael, Sheba, verso 29, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Verso 30. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Acá Mesa en hebreo es Mesha y tiene relación con la ciudad de la Meca, ¿ya? Entonces, desde la Meca
se va hacia Sefar, que es la región montañosa del oriente. Entonces, hacia el norte se encuentra Sefar. Sefar es una ciudad que se llama Medina, ¿ya? Ese sería el Medina. Medina, ese sería el nombre de Sefar. Nosotros tenemos que comprender que los pueblos, cuando tuvieron sus nombres, han cambiado con los años, ¿ya? Ahí llegaban sus conquistadores, y los conquistadores, ¿qué hacían? La gente la llevaban cautiva y le ponían el nombre de la persona que conquistaba esa tierra. Y por eso no se tiene claramente algunos nombres de todos estos pueblos, de todas estas ciudades que se formaron hace más de 3.500 años, ¿ya? Verso 31 dice: estos fueron los hijos de Chem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ya la palabra lenguas es la palabra idiomas, la palabra lachón en hebreo. Y los hijos de Chem, ya hemos visto que son los ancestros de los semitas. Y verso 32, estas son las familias de los hijos de Noaj por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después de el diluvio, ya después de la gran inundación, de esa inundación que existió en la tierra, nacieron las naciones por sus lenguas. Vamos a hacer el árbol genealógico de Chem, ¿ya? Vamos a hacer el árbol genealógico ahora de Chem. Dice que Chem tuvo 5 hijos. Dice que tuvo 5 hijos. Dice que tuvo a Arfaxad, ¿ya? Y Arfaxad tuvo a Sala. Y Sala tuvo a Eber. Y Eber dijo que tuvo a Joctán. Y dice que tuvo también a Peleg. ¿Ya? Peleg, porque en su tiempo la tierra fue dividida, y Joctán, porque en su tiempo la edad de los hombres fue disminuida. Y tenemos a otro hijo de Chem, fue Aram. ¿Ya? Que es a Asiria, ya en la Mesopotamia, Asiria al norte de Israel. Y dice que Aram tuvo a Uz, a Hul, a Jeter, y a Mas. Y dice que Shem tuvo a Elam, ¿ya? Tuvo a Elam, que es el fundador de Elam, lo que es Persia, y es Kedorlaomer, el rey Kedorlaomer, que aparece en el capítulo 14. Y dice que tuvo a Asur, lo que aparece en su Biblia es Asur, el nombre en hebreo es Achur, que es Asiria, ¿ya? Este es Siria, y este es Asiria, ¿ya? Asiria. Y tenemos el otro hijo de Chem, que es Lud, ¿ya?
Entonces, tenemos, y en este capítulo, del capítulo 10, dice que Joctán tuvo a Almodad, dice que tuvo a Selef, a Gera, dice que tuvo a Adoram, a Usal, dice que tuvo a Dikla, a Obal, dice que tuvo a Abimael, a Seba, vamos a poner Sheba porque ese es el nombre, a Ofir, a Jávila, a Jobab, a Hazarmavet, Me parece que ahí ya tenemos todos los hijos. De lo que aparece aquí en el capítulo 10. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y 14 hasta Joctán, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26. Tengo los hijos de Joctán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hijos de Joctán, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Te faltó Peleja. Y Peleg, que es 26. Entonces, contemos de nuevo. 1, 2, los hijos de Shem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 naciones. Entonces, Shem, 26 naciones. Tenemos los de Jefet, eran 14 naciones. Y los de Ham eran 30 naciones. Si sumamos estas naciones, nos daría 56 más 14, 70 naciones. Ahí estarían las 70 naciones divididas por el Todopoderoso. ¿Ya? Esas serían las naciones. Eso sería la descendencia de Shem. Y en el capítulo 11 nosotros vimos los hijos de Peleg. ¿Ya? Los vamos a anotar para que usted haga su árbol genealógico, ¿ya? En un cuadernito, en una hoja, y lo tenga todo ordenadito. Esto le puede servir para ver las genealogías. Y vimos que en el capítulo 11 que Peleg tuvo a Reu, le pusimos las fechas de nacimiento, le pusimos la fecha de muerte, le pusimos cuando Reu tuvo su hijo que es Serug, la fecha, ¿ya? Usted puede hacer una línea de tiempo con esa información, ver, puede ir anotando la fecha de Shem, que fue el primero, ¿ya?
tenía tanta edad, después tuvo un hijo a tanta edad y murió a tanta edad, ¿ya? Y aquí el que le seguía a Shem era Arfaxad. Entonces Arfaxad nació aquí. Después a los tantos años tuvo a su hijo que es Sala, ¿cierto? Y Arfaxad vivió tantos años y Sala tuvo su hijo a tanta edad y vivió tantos años. Iba haciendo una línea de tiempo y le va quedando súper ordenadito. Los datos están, solamente falta que usted lo haga, ¿ya? Para que usted lo tenga clara la información que va a entregar. Yo se la estoy dando para que usted después la difunda, para que usted igual enseñe la palabra del Todopoderoso. Esa es la idea de esto que estamos haciendo, ¿ya? No se quede con la información porque uno, si se queda con la información y no la enseña, se le olvida, ¿ya? Entonces la única forma de nosotros aprender es entregar la información, memorizamos y se la vamos entregando a otro para que él comprenda lo que estamos haciendo acá en la tierra. Entonces, tenemos que Pelec tuvo a Reu tuvo a Serug, Serug tuvo a Nacor, Nacor tuvo a Taré, Taré tuvo 3 hijos. Dice la narrativa en el capítulo 11, dice que tuvo a Aram, dice que tuvo a Aram, Arán, y Arán dice que tuvo 3 hijos. ¿Ya? Arán tuvo 3 hijos. Voy a borrar para poder. Vamos a borrar a Lud para poder hacerlo. Voy a poner a Lud aquí, a Lud, ¿ya? Para que no esté solito. Entonces, dice que Arán tuvo a Lot, dice que tuvo a Milca y dijo que tuvo a Isca. ¿Y quién era Isca? Isca es Sarai, la misma que se casó con Abraham, ¿ya? Y Taré también tuvo a Nacor, ¿ya? Nacor. Y también tuvo a Abraham. Abraham. ¿Ya? Y Lot, ¿quién desciende de Lot? Descienden los amonitas, que es Amón, el pueblo de Amón, y Moab, que son los moabitas, ¿ya? Descienden de Lot estos pueblos. Recordad que Lot escapa a Zoar, ya cuando el Todopoderoso destruye a Sodoma y a Gomorra, escapa a Zoar, y en Zoar sus hijas lo emborrachan y tiene unas relaciones sexuales con él primero, y después pasa el tiempo y tiene relaciones sexuales con la otra, lo emborrachan nuevamente y tiene relaciones, y nacen estos pueblos de los amonitas y los moabitas. Y Nacor no se nombra descendencia, y dice que Abraham tuvo 2 hijos, que es Ismael, ¿ya? Ismael a los 86 años, y tiene a Isaac, Yitzhak, a los 100 años, ¿ya? A los 100 años tiene a Isaac, y Isaac tiene, él tiene a 2 hijos. Uno es Esaú, ¿ya? Que es Edom, los mismos que le nombré al principio, los edomitas, que se mezclan con los de Quitín, que son los romanos, y surgen los idumeos, ¿ya? Los idumeos entonces nacen de aquí. Y ellos, los de Esaú, los edomitas, poblan Seir, ¿ya? Ese monte donde vivía Cheir, hijo de Hur, hijo de Libí, hijo del cananeo, de Cam, de Canaán. Seir le quita la posesión y mora él ahí en ese lugar. Y
Isaac tiene a Jacob. Jacob. A Jacob. Y Jacob, que es Jacob, tiene a los 12 patriarcas. 12 patriarcas. 12 patriarcas. Y estas 12 tribus, ¿cierto? Se dividen aquí en más hijos. Ya ahí sigue la genealogía. Ahí podemos ver en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Crónicas, los descendientes de estas 12 tribus. Hagan su árbol genealógico, les puede servir. Se sigue ocupando, tenemos que llegar ojalá al nacimiento de Yeshua, así que para que ustedes lo anoten y podamos completarlo más adelante. Ya no nos quedan versículos, hemos llegado al final de este estudio. Muchas gracias por ver los videos y que el Todopoderoso les bendiga.